En medio de una crisis social, política, económica y ambiental que se agrava más por la crisis sanitaria, Chile vive un momento constituyente. Queremos conocer a los y las convencionales de todas las regiones, sus historias, sus ideas y su conexión con el territorio. Hablar del desafío del diálogo en este proceso que busca construir un nuevo pacto social. Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones por el Diálogo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la segunda temporada de Conversaciones por el Diálogo. Mi nombre es Diego Jofré, soy parte del equipo de Tenemos que hablar de Chile y hoy estaré conversando con Bárbara Sepúlveda, convencional constituyente del Distrito 9 de la región metropolitana, que representa a las comunas de Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca. Bienvenida, Bárbara, ¿cómo estás? Hola Diego, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Bueno, Bárbara, esta entrevista lo que busca es poder conocer más a las constituyentes. Así que la primera pregunta que tenemos para ti es más bien personal, y es que nos cuentes quién es Bárbara Sepúlveda, de dónde eres, dónde creciste, a qué te dedicas, a qué te dedicabas antes de asumir como constituyente. Así que cuéntanos un poquito de ti y de tu historia. Bueno, yo crecí en Arica, en la ciudad más al norte de Chile. Viví ahí hasta los 18 años, cuando me vine a la universidad a Santiago a estudiar Derecho en la Universidad de Chile. En la misma Universidad de Chile estudié mi magíster en Derecho Público. Hice un magíster también en el extranjero, en género, no, fuera del área del derecho, en la London School of Economics and Political Science en Londres. Y, trabajé siempre en el sector público, aunque incursioné un poco en el sector privado cuando trabajaba mientras estudiaba como procuradora. Después ya ingresé de lleno al sector público, trabajé en la Municipalidad de Recoleta, en el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, también, bueno, y antes de ser constituyente, también ya había comenzado mi carrera en el mundo académico, haciendo clases en la Universidad Alberto Hurtado, en la Universidad de Chile también, en el pregrado del Alberto Hurtado, en la Universidad de Chile en el posgrado y en el posgrado de la Universidad Central, con algunos otros cursos también de posgrado en otras universidades. Soy funcionaria pública, o sea, antes de ser constituyente, estaba trabajando como abogada en la unidad jurídica de la Municipalidad de Recoleta, la gestión de Daniel Jaude, y bueno, y ahí yo soy funcionaria pública de planta, entonces una vez que termine el proceso constituyente, ese es el lugar donde yo debería votar. Tú también tienes una labor importante como activista por los derechos de la mujer. Tú estuviste en AOFEM, ¿cierto? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Teníamos, o sea, yo ya desde antes de ABOFEM, en el año 2013, eh, me uní a una incipiente organización que estaba recién fundada, que era el Observatorio contra el Acoso Callejero, se llama OCAC. En ese momento se llamaba Contra el Acoso Callejero, y ahí conocí, bueno, éramos tres en un inicio, porque cuando yo llegué, habían dos. Y estaba María Francisca Valenzuela, Camila Bustamante, que son hoy día, bueno, ambas grandes profesionales también que se desempeñan en materia de género, una en la CEPAL, la otra en ONU Mujeres, o sea, han sido además tremendas referentes, yo creo, para todas las activistas feministas de nuestra generación. Así como tenemos referente en otras generaciones también, por cierto. Y en ese momento se hablaba del acoso callejero como si fuera una cuestión súper natural, súper obvia, parte de la idiosincrasia chilena, parte como del folclore, un poco también incluso latinoamericanos, como que estas niñitas antipiropos básicamente son, claro, como tienen una especie de neurosis colectiva en torno a una cuestión que es súper natural y súper graciosa, así como que se celebraba. Yo me acuerdo que en ese tiempo hacían como las marcas de bebida, las marcas de cerveza, incluso en un momento hasta como las marcas como de herramientas o de tiendas de estas como de herramientas también decían, hay que hacer un concurso de piropos, y trataban también un poco, era una visión súper entre folclorizante de las conductas de acoso sexual en las calles,
también de una lógica súper clasista de entender el acoso sexual callejero, como si fuera una cuestión propia, como de los trabajadores de la construcción, o de incluso como un poco también de los hombres como que trabajan normalmente y circulan mucho durante el día, como trabajadores de oficina, o que hacen como envíos, había una cuestión, creo, una lectura súper errada del fenómeno, que la organización que nosotras al final terminamos construyendo y que creció muchísimo. A mí me tocó fundar el área jurídica de LOCAC y luego ser su directora ejecutiva. Finalmente terminó disputando un relato en torno a la violencia sexual que se produce contra las mujeres desde muy temprana edad en el espacio público. Y eso tenía, bueno, no solo una lectura académica, una lectura teórica, una lectura importante desde el feminismo, sino que una práctica que finalmente fue disputando ese relato y fue disputando un sentido común. Nosotros cuando llegamos con nuestro proyecto de ley al Congreso, hicimos un trabajo de joyería con la gestión de intereses adentro. Tanto así que el proyecto en la Cámara de Diputados fue aprobado unánimemente. No hubo ni un solo voto en contra. Y eso yo creo que es un triunfo, fue un gran triunfo del feminismo en ese tiempo. Bárbara, y en este trayecto que tú nos comentas, ¿cómo fue llegar a ser convencional constituyente? ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué te planteaste en ese momento? Yo creo que en ese camino y en esa decisión hubo muchas voces influyentes. Yo siempre digo que esta fue una decisión colectiva. Uh-huh. Y creo que ABOFEM tuvo mucho que ver con eso. Porque nosotras, desde el momento en que comienza el estallido social, nosotras fuimos parte muy activa de la defensa de los derechos de las mujeres, pero de todas las personas en general que se están manifestando. Tenemos un fuerte énfasis, por cierto, en mujeres, en diversidad y disidencia de género, y también en ese momento nos tocó incluso hasta proteger derechos de niñas, niños y adolescentes. Pero empezamos inmediatamente tomando un rol dentro de las protestas y esa es mi abogata, de las protestas, como un poco tratando de difundir cuáles son los derechos fundamentales que están en juego en las manifestaciones. Vimos una represión muy fuerte desde un inicio, y por lo tanto nos preocupó también mostrarle a la ciudadanía que esos derechos deben ser defendidos, y también tienen que ellos mismos conocer sus propios derechos. Y en ese sentido hicimos una fuerte campaña de educación, de entrega, de democratización de los conocimientos jurídicos para la defensa propia también, porque hay una autodefensa que se genera también cuando uno es detenido. O sea, si no conoces tus derechos y eres detenida, muy fácilmente vas a sufrir abuso policial. Y yo creo que eso lamentablemente es una realidad en nuestro país, y hoy día no sé, las organizaciones como las nuestras también cumplen un rol tan educativo, formativo, de una educación cívica que no existe en los colegios, que está muy dejada de lado también por el currículum educativo en Chile. Y por ese lado comenzamos. Y luego, bueno, nosotros hicimos mucho trabajo también de comisaría. A mí me tocó estar hasta las altas horas de la madrugada, a pesar de mi trabajo, porque ABOFEM es un voluntariado, yo tengo mi jornada laboral, y ABOFEM era fuera del horario laboral. Y tuvimos un montón de trabajo también en la protección, en la presentación de acciones judiciales, en poder también darle respuesta a los familiares que se nos acercaban y nos preguntaban dónde estaban detenidas sus amigos, sus sobrinos, sus hijos, qué sé yo. Luego, el estallido social empieza a tomar un cariz político de cuestionamiento también al status quo muy fuerte, y en esos momentos también se empieza a hablar, empieza a resonar mucho la idea de la nueva constitución. Y los cabildos que se empiezan a formar en los barrios, las poblaciones, las plazas, cabildos autoconvocados de vecinas y vecinos que empiezan a discutir cómo cambiamos la sociedad. Y eso estaba inevitablemente, creo yo, muy interrelacionado con un cambio constitucional. Las lecturas que se hacían de la Constitución del 80 de forma muy crítica, la ciudadanía las recibía como, además, como de forma muy lógica, eran algunas piezas que iban encajando. Entonces ahí nosotras también cumplimos un rol, porque nos empezaron a solicitar que fuéramos, que lleváramos abogadas constitucionalistas, que lleváramos abogadas a estos espacios, que por favor fuéramos a explicar a tal población o a tal grupo o a tal organización de qué se trata la Constitución y por qué afecta a nuestra vida. Y ese rol nosotros lo cumplimos muchísimo. Hicimos muchas intervenciones, pero además a nivel nacional,
para conversar sobre la nueva constitución que queremos, la que esperamos, y por qué la actual no cumplía con las expectativas, y un poco era el freno al avance democrático. Claro. Y en eso a mí me tocó participar mucho, y me di cuenta que tenía algo que aportar, que nosotras teníamos algo que aportar, y que era una visión crítica no solo desde el constitucionalismo crítico, sino también desde el feminismo, y que había ahí una lectura que era muy bien recibida por la población. Y participando así, empezaron a surgir un poco estas voces de, mira, como si hay un proceso, tú podrías ser, tú deberías ser, al cual yo me resistí mucho en un inicio, y agradecía, para mí era como un halago, en el fondo, pero le decía, claro, pero no. Y cuando ya empezó a hacerse realidad que esto realmente podía funcionar, y que podía haber un proceso constituyente, creo que las conversaciones empezaron a tomar otro tono. Un poco más serio, un poco más de mira, hay que evaluarlo, porque realmente los liderazgos feministas que pueden llegar a este espacio son importantes, y las organizaciones también empezaron un poco a incentivar esto. Yo quiero decir que en esa definición también tuvo mucho que ver las organizaciones de mi distrito, y los partidos también de mi distrito, que me apoyaron de forma transversal, no solo mi partido, no solo el Partido Comunista, sino que también compañeras y compañeros de otros partidos que levantaron un poco esta idea de liderazgos que vienen del activismo social, pero que a la vez tienen una correlación política que les permite también posicionarse y llegar de forma, además, mucho más fácil en ese momento a una candidatura, porque no requería juntar firmas, etcétera, simplemente con el patrocinio de mi partido. Y así se va gestando una candidatura que fue conversada con muchos, para mí, muchos compañeros y compañeras, especialmente de mi partido también, al cual yo tengo mucho respeto, y por los liderazgos que este partido también tiene, especialmente mis compañeras jóvenes que son de mi generación, o mis compañeros también que son una generación un poco más arriba, pero que han hecho un gran trabajo, entre esos Daniel Jaude. Entonces, para mí, su punto de vista también era muy importante, y finalmente terminan generando ese cambio un poco en mí de disposición y de voluntad para asumir la candidatura, que me asustaba mucho, debo decirlo. No es fácil exponerse así, no es fácil someterse a un escrutinio público, votación popular, es tremendo, o sea, una podría haber participado. Yo participé en la política universitaria, pero jamás me imaginé que iba a estar en un proceso de esta envergadura. Y bueno, este proceso generó una convención constituyente muy diversa, muy distinta a como son los demás espacios de representación que tenemos los chilenos y chilenas. Partiendo por el tema de la paridad, por la inclusión de pueblos originarios. ¿Cómo ves tú esa nueva experiencia y la existencia de mayor diversidad en los espacios de toma de decisiones? A mí me ha gustado mucho. Personalmente, desde un inicio, creo que todas y todos estamos muy expectantes de cómo se iba a producir esta interacción dentro de la Convención Constitucional, porque hay gente que, como yo, veníamos de las organizaciones sociales, hablando un lenguaje propio de las organizaciones sociales, con otros códigos, ¿cierto? Y también nos topamos ahí con gente que tiene décadas de experiencia en la política tradicional, que ha pertenecido a espacios como el Congreso, o incluso que han sido ministros o ministras. Yo creo que se produce también como un encuentro de dos mundos, porque yo lo leo un poco también en esa clave para el lenguaje político, porque, bueno, también hay gente que tampoco era de organizaciones sociales, tampoco era del mundo político tradicional, que llega como independiente, y personas que se levantan, por ejemplo, desde el mismo estallido social, como liderazgos, o también como íconos. Entonces, tuvo una mezcla muy interesante. Yo valoro mucho la diversidad que se da dentro de la Convención Constitucional, y he aprendido muchísimo. Creo que estamos en un punto de inflexión también. Creo que la Convención Constitucional representa un momento en la política chilena en que estamos aprendiendo a hacer otra política, en que se avisoran quizá estos, de alguna forma, el germen de una política muy distinta que debiese empezar a plasmarse en la institucionalidad, que la nueva constitución puede propiciar también, por cierto, y que tiene que ver, creo, con un reconocimiento también de una representación de sectores que han sido históricamente excluidos de la deliberación democrática, pero también con
otros términos, en otro lenguaje, en una riqueza, creo que del debate que no habíamos tenido antes, al mismo tiempo que la convención también es una especie de laboratorio de transparencia. Yo creo que la gente nos ve todo el tiempo. Está el canal, bueno, yo sé que el Congreso también tiene un canal de streaming, qué sé yo, pero también sabemos que la política tradicional se ha hecho mucho entre cuatro paredes. Y nosotros, al no venir de ese mundo y no recoger esos códigos, también en nuestras propias prácticas hemos sido mucho más transparentes. Queremos mostrar, incluso cuando no se nos obliga. Yo, por ejemplo, presenté una cuenta pública. No hay ninguna norma que diga que tengo que presentar una cuenta pública. Y lo hice igual. Creo que es importante deberse al electorado y a quienes no votaron por una, pero de todas maneras pertenecen a mi distrito, quieren saber qué estamos haciendo. Y eso creo que también es una muestra de una forma de hacer política que es totalmente distinta a lo que conocemos. Y que es bienvenida. O sea, yo por lo menos me siento muy contenta, orgullosa y honrada de pertenecer a un espacio que está rompiendo paradigmas. Muchas veces se ha leído en clave de simbólico, pero creo que también en eso hay un error. Mucha gente ha tratado de denostar a la convención por estos símbolos, como que un poco, vas a los liderazgos, como uno de dónde viene y quién es, y creo que es importante ese insumo en esta transformación política, porque muchas veces nos acostumbramos a ver a los políticos también un poco por lo que quieren que sepamos de ellos, claro. y muy poco como desde esta lógica un poco más humana, más cercana, de que son personas que se criaron en cierta parte, que pertenecieron que estuvieron en un tipo de educación, y que en Chile eso dice cosas. Sí. O sea, este es un país donde si tú vienes de una región, eso significa cosas para tu vida, para tu experiencia, para cómo se va moldeando tu pensamiento, y si eres activista o no, también. Y creo que esa parte humana de la política la convención la ha mostrado muy bien. Más allá de que se haya querido denostar a la convención en innumerables ocasiones por hacer políticas de la identidad y nada más. Yo creo que eso no es cierto, y creo que la historia nos va a reivindicar lo que estamos haciendo y el punto de inflexión que representamos en la historia de Chile. Bárbara, este es un proceso constituyente, un proceso político que nos ha permitido hablar de diálogo, que es algo que probablemente no se tematizaba a propósito de la política en otras oportunidades. Y para nosotros es importante conocer también cómo ha sido para ti el diálogo en el espacio constituyente. ¿Qué destacarías tú de ese diálogo y qué hace falta para poder mejorarlo? Yo creo que he intentado tender estos puentes de diálogo con todos los sectores políticos. Era algo que en algún momento, incluso para, como si yo pensara en la Bárbara antes del proceso y la Bárbara durante el proceso, me he ido quitando de ciertos prejuicios que tenía. Algunos han sido reforzados, por cierto, también. Siempre pasa. Pero yo creo que, por lo menos de mi experiencia personal, he aprendido a removerme de estos prejuicios que tenía con algunas personas por lo que han representado antes o por su pertenencia a ciertos partidos. Y creo que hay una escala humana que está muy presente en precisamente las dinámicas de la convención y que nos han permitido ver quizás coincidencias que no necesariamente surgen con el diálogo. Hay cosas que son también muy, quizás como sorprendentes, pero para bien, es escuchar hablar al otro. Es un proceso que también creo que es importante reivindicar. Cuando hay opiniones de otros sectores, hay gente que simplemente no quiere escuchar, ¿no? O se pone a hacer otra cosa. Pero si uno escucha con atención, se da cuenta también de que si bien tenemos diferencias políticas y muchas veces incluso apostamos a proyectos de país radicalmente distintos, los puntos de coincidencia que podemos encontrar a veces parece que o sea, aparecen en los momentos menos pensados. Creo que ha sido un gusto para mí también aprender de estos contrapuntos, porque creo que lo peor que nos puede pasar, especialmente en la política, es enamorarnos de nuestras posturas. De ahí no surge lo virtuoso, de ahí no surge
lo necesario también pensando en construir un país. Nos mandataron a repensar el pacto social en un año. Entonces creo que, porque bueno, tú claro te ríes, Claro, yo también, pero o sea, ese esa es es el la mandato. misión, claro. Y puede llegar a ser muy abrumadora. Y yo creo que nadie tiene la receta aquí. Creo que la receta se construye colectivamente y evidentemente vamos a tener diferencias. Y yo creo que es importante pensar que esas diferencias son sanas y que son propias del debate democrático. El día que no tengamos diferencia y que todo se termine imponiendo lo uno por sobre los otros o una postura sobre otra, bueno, ese día lloremos porque se acabó la Sacó democracia. la música. Creo que tenemos que pensar no solo el diálogo, sino también de qué manera nos escuchamos con respeto e incorporamos de los demás también las ideas, lo que consideramos que es valioso, sin prejuicios, sin que porque lo dijo ella o porque lo dijo él, entonces no. Creo que esta invitación, esta vorágine del proceso constituyente, eh, puede sacar algo muy, muy, muy bueno en limpio. Siempre y cuando nos mantengamos en este ámbito de respeto, porque claramente van a haber desencuentros, pero eso no necesariamente implica un conflicto. Y yo creo que muchas veces se ha leído la política tradicional en una clave que es cada vez que hay disenso, entonces hay conflicto. Cada vez que hay diferencia de opinión, entonces hay un problema. Entonces los medios tratan de acentuar ese problema y tratan de plantearlo como una pelea, y yo no estoy de acuerdo. Creo que muchas veces es una pésima lectura de lo que realmente está pasando. Y yo me alegro de que tengamos estas diferencias. Creo que si todos pensáramos igual, entonces no necesitamos un proceso constituyente. Pues, sí. Sentemos a 5 personas que piensen lo mismo y que hagan una constitución. O sea, y eso la historia ya nos demostró que no sirve. No, sí. Bárbara, ahora te tocó asumir responsabilidades mayores en la organización de la Convención Constituyente. Eh, y eso probablemente va a significar un cambio en tus dinámicas de trabajo, en cómo estabas destinando el tiempo y todo, pero también en el rol que cumples dentro del grupo. ¿Cómo esperas tú que este nuevo cargo como de vicepresidenta eh, eh, permita que siga fluyendo ese diálogo? Y cuáles creen tú que debiesen ser las prioridades para ustedes en los próximos 6 meses que ya quedan de este proceso? Bueno, yo creo que a esta mesa le toca un proceso complejo. La primera mesa también le tocó un proceso muy complejo, que era el de instalación. Pero esta mesa, que es la mesa de cierre, yo creo que nos toca empujar un buque eh, que claramente ya está asentado, que tiene dinámicas, que tiene un reglamento de funcionamiento, donde las reglas están claras, que sabemos hacia dónde vamos, no vamos a ciegas, Claro. pero que tiene un desafío súper grande también en términos de cómo no solo dialogamos entre nosotras y nosotros, sino que también cómo dialogamos con la ciudadanía, Ujú. cómo involucramos a la gente en los procesos, cómo los hacemos partícipes, cómo hacemos que esta constitución no solo sea nuestra, sea de todos y de todas. Y eso es un desafío mayor. Creo que las garantías que nosotros podemos dar son siempre para la interna, pero siempre también considerando que tenemos no solo que abrir los espacios de debate y de diálogo dentro de la convención y garantizar que estos se produzcan además en las mejores condiciones. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar también en estas garantías que comprometimos con la participación ciudadana en un proceso realmente democrático, sin precedentes en nuestra historia, que no se agotan en las semanas territoriales. Nosotros ahora tomamos la determinación, la difícil determinación, de suspender algunas semanas territoriales para propiciar este diálogo en la interna. Pero con eso no se acaba la participación popular. De hecho, nosotros tenemos organizados ya foros deliberativos a nivel nacional, los cabildos autoconvocados, por cierto, que se siguen dando, pero también cabildos propiciados por las municipalidades, y por eso se firmó un convenio con las municipalidades. La convención tiene un convenio para que estos cabildos se realicen, para que se sistematicen, para que esa información llegue. Seguimos teniendo audiencias personalmente los constituyentes, pero también algunas comisiones siguen recibiendo audiencias. No son todas de expertos, la mayoría de las audiencias son de personas ciudadanas comunes y corrientes que quieren decirnos lo que piensan, lo que creen, lo que esperan. Yo creo que mientras estos canales sigan abiertos y sigan fluyendo, tenemos una garantía.
y la garantía de la participación, la garantía de que esto se construye en conjunto, que las puertas siempre están abiertas y que bienvenido el disenso, bienvenido a las distintas posturas, las vamos a debatir, las vamos a votar, las vamos a construir y todo el mundo lo va a poder ver. Yo creo que eso también es muy bonito. Todo el mundo puede hacerse parte de todo el proceso. Acá no hay cocinas, no hay política entre cuatro paredes y la mesa hoy día tiene que dar esa garantía, tanto para afuera y para adentro. Eso creo yo que es el mayor desafío que tenemos dentro de la directiva de la convención. Relacionado con tu distrito, ¿cuáles crees tú que son las principales necesidades que se identifican ahí? ¿Y cómo te gustaría responder en esta nueva constitución? Si es que de alguna forma lo pudiésemos conceptualizar así. Mira, yo creo que mi distrito es bien representativo de la realidad nacional. Es un distrito, o sea, el distrito, tú sabes dónde está ubicado, ¿cierto? En el sector norponiente de la capital. Es un distrito que tiene un estatus socioeconómico más o menos similar entre las comunas que lo componen, pero que si uno lo mira para ampliado a la región metropolitana, es un distrito donde hay mucha pobreza, donde hay carencias, donde la gente que trabaja dos trabajos, que tiene hoy día muchas necesidades en materia social, que recibe muy poco apoyo además del gobierno, que pertenece a esta clase media baja que normalmente no es el foco del Estado subsidiario. Y ahí tenemos hartos problemas. Yo creo que, o sea, también hay que pensar que hay algunas comunas donde la población de personas mayores es muy alta, en Recoleta, en Independencia, en Conchalí, donde hay muchas personas mayores, pero también, por ejemplo, comunas muy pobres como Cerro Navia, donde los ingresos que recibe la municipalidad son bajísimos, que en comparación, o sea, y yo siempre lo pienso porque cuando estamos, por ejemplo, aquí en Huachuraba, y uno dice, bueno, al otro lado del cerro, la gente vive, o sea, el presupuesto per cápita para gastar en la municipalidad es más de 1.000.000 de pesos, y a este otro lado del cerro son 150.000 pesos. Entonces yo creo que ahí tenemos claramente, vivimos una realidad en el distrito que es bien compartida entre las comunas que lo componen y que tiene que ver con este abandono por parte del Estado. Y eso se refleja, si tú me preguntas cuáles son las necesidades, eso se refleja derechamente en la falta de derechos sociales, en la falta de una garantía por parte del Estado en materia de salud, de educación, de vivienda, de trabajo, de seguridad social, de pensiones. Creo que, o sea, no te imaginas la cantidad de personas mayores que yo conozco, especialmente mujeres, que cuidan a otras personas mayores. Estamos hablando de mujeres sobre los 70 años que cuidan a otras personas de 90, de más de 90, o incluso a sus nietas y nietos. Yo creo que hay un desconocimiento por parte también, o sea que esta lógica del Estado subsidiario ha generado también una focalización que terminó no solo en el abandono, sino en el desconocimiento de la realidad. Y no se piensan bien las políticas públicas, y las municipalidades que hacen mucho esfuerzo, porque yo les reconozco en mi distrito, las municipalidades hacen mucho esfuerzo por poder suplir esas carencias, por poder suplir a ese Estado que abandona. A ese Estado que abandona me refiero al gobierno central. Y que con mucho, mucho esfuerzo ha intentado generar bienestar para la población. Pero con todo ese esfuerzo no se logra. Porque yo creo que lamentablemente la distribución aquí de la riqueza es un factor determinante y que el Estado subsidiario debemos dejarlo atrás, es una fórmula fallida. Está pensado para una sociedad que no existe, donde la extrema pobreza o la pobreza es muy poca. Y en Chile eso no es verdad. En Chile el 80% de la población necesita de los servicios públicos, necesita acceder a lo público, porque no tiene la capacidad de endeudamiento o la capacidad de gasto que implica acceder a los derechos sociales, que en Chile son básicamente prestaciones que corresponden al mercado. Y aquí yo quiero ser muy enfática, o sea, las necesidades son esas, y son necesidades grandes, son necesidades que implican el buen vivir. Y en mi distrito ahí hay urgencias, Bárbara, y tú como candidata y como constituyente hiciste una serie de propuestas. Si tuvierais que elegir una,
que va a salir sí o sí, ¿cuál sería y por qué? Una. O dos, ya, o dos, es difícil una, pero si pudieras priorizar en el fondo, si puedes ponerle prioridad a una de tus propuestas o a dos de tus propuestas, ¿cuáles serían? Si me viera obligada a priorizar dos, lo haría de forma estratégica, pensando en que mis compañeras y compañeros también tienen como sus prioridades y que por lo tanto, lo que yo te digo, porque estoy digo, o sea, mi distrito que yo represento, ¿cómo uno puede sopesar qué es lo prioritario? O sea, salud, vivienda, trabajo, educación, como la lógica yo creo ahí, especialmente los derechos sociales, es que es difícil ponerlo en la balanza. Claro. Yo sí creo que mi aporte en particular, y que hoy día, bueno, estoy en la Comisión del Sistema Político y por lo tanto se ve muy lejano de los derechos, de dónde se están discutiendo los derechos sociales, pero si yo creo que hay algo que puedo, y que he estado priorizando y que puedo seguir proyectando en todos los debates constitucionales que vamos a tener de todas las comisiones, es el enfoque igualitario. Es la idea de que la igualdad de género, la inclusión, el reconocimiento de las personas que han sido históricamente excluidas, con sus propios derechos, con su propia subjetividad, con una redistribución del poder distinta, nos permite pensar una sociedad que se desafía también en esos términos, Ujú. a terminar con las jerarquías sociales, a terminar con esta lógica de uno sobre otro, uno mejor que otro, y ese sentido de lo igualitario en términos sustantivos, en términos materiales, siempre va a ser para mí una prioridad. Pero creo que también que hay urgencias que en ese sentido nos invitan a pensar cómo ponemos este enfoque igualitario en todos los ámbitos de la Constitución. Entonces, es una cuestión profundamente sustantiva, o sea, tiene carne, es materia, y nosotros no queremos construir una Constitución simplemente formal que declare cosas bonitas. Queremos aportar al cambio de nuestras vidas, el cambio en la forma en que estamos viviendo nuestro país, nuestro planeta, nuestros ecosistemas, pero también las relaciones interpersonales, eh, la dignidad de las personas. Yo creo que el desafío es mayúsculo y por eso creo que puedo, si tuviera que decirte como dónde pongo mis fichas, lo pongo en este enfoque igualitario, de un vivir bien, pero en una igualdad material, real, que se plasme en lo que yo vivo día a día, desde que estoy en mi casa, salgo de mi casa y vuelvo a mi casa. Esa lógica yo creo que ha estado bien ausente de los debates constituyentes normalmente como de índole más de las tradiciones europeas, pero que sí caló muy fuerte en la tradición latinoamericana del nuevo constitucionalismo latinoamericano, y súper rescatable. ¿Cómo incorporamos la lógica del buen vivir? ¿Cómo incorporamos la lógica de las transformaciones materiales? Y es un desafío bien grande, porque siempre está creo, un poco como la tentación liberal formal del gatopartismo, que es, cambiamos todo esto, que salga algo nuevo, pero que no cambie nada. Claro. Y eso es un miedo para mí. Para mí siempre es un riesgo eso. Entonces creo que por ese lado yo estaría priorizando mi trabajo. Bárbara, y ya para ir terminando, me gustaría pedirte que si pudieras mandarle un mensaje al país para fomentar el diálogo y la escucha en este proceso de construcción de nuestra nueva constitución, ¿qué les dirías? ¿Cuál sería tu mensaje? Mi invitación es a debatirlo todo, a conversarlo todo, a no dejar nada fuera de la mesa. No son tiempos para prohibir la conversación de sobremesa sobre política, religión ni fútbol. Yo creo que hoy día tenemos un desafío muy grande que si bien nosotros representamos dentro de la Convención Constitucional, nos atañe a todas y todos. Y en ese sentido, el diálogo, el debate saludable, escuchar a los demás, el ir también abriendo las mentes, es el momento de abrir nuestras mentes, de encontrar nuevas ideas, nuevas soluciones, de vislumbrar los problemas no solo desde el diagnóstico, sino que empezar a pensar las salidas. Y yo creo que eso nos invita a repensar todo, a repensar nuestra sociedad, nuestras instituciones, el cómo nosotros vivimos nuestras vidas, cuál es el país que queremos vivir. Son preguntas gigantescas, pero que es necesario hacérselas de cuando en vez. Y me parece que este es un momento propicio para eso. Entonces yo invito a abrir todos los canales de diálogo, en las reuniones familiares, en las reuniones con los amigos, en el trabajo, donde sea posible que podamos debatir un poco sobre lo que significa este Chile y sobre lo que queremos vivir.
no podemos aislarnos en nuestros pensamientos o solo depositarlo en las redes sociales. Creo que es importante dinamizar el diálogo a propósito de conversar con todas las personas, siempre con mucho respeto, siempre me llamaba a hacerlo con mucho respeto, y a disentir sin miedo. Creo que es importante entender que en las diferencias de opinión no necesariamente hay pelea, no necesariamente hay conflicto, que eso es sano y es saludable en las democracias, eso se debe dar siempre. Así que bienvenido al diálogo, bienvenida a las diferencias, y bienvenida a las propuestas para las soluciones, que además hemos visto la ciudadanía se ha involucrado muchísimo, porque yo quiero decir, Diego, estamos completamente sorprendidos de la cantidad de iniciativas populares que han ingresado, Sí, porque muchísimo. no solo las que aparecen en la página son las iniciativas populares, sino que hay una cantidad tremenda de ideas, de buenos deseos, de mensajes con aspiraciones, con anhelos, que claramente no llegan al corte de una iniciativa, ¿cierto?, constituyente, que es en el fondo proyecta una norma. Claro. Pero sí se reciben, y sí nos damos cuenta que la gente quiere ser parte de esto, así que aprovecho a agradecer también por la cantidad que muy sorprendente, creo, de personas que han querido hacerse parte con su opinión de este proceso constituyente. Bárbara, se nos pasó volando el tiempo. Quisiera agradecerte por haber conversado con nosotros, por haber compartido un poquito más de ti y de tu experiencia como convencional en este momento que es tan fundamental para el futuro del país, que es histórico, y por sobre todo también abrirnos la puerta para poder conocer el proceso constituyente desde tu experiencia. Así que este espacio para nosotros es invaluable. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y muchas gracias a Tenemos que Hablar de Chile. Y los dejamos a todos y a todas invitados para que visiten poreldiálogo.cl, donde van a poder encontrar más entrevistas como esta, a quienes hoy como Bárbara están protagonizando el cambio constitucional que estamos viendo en Chile. Así que todos invitados. Muchas gracias por sintonizar esta entrevista.